vamos a hablar un tema que entierren a nosotros, como es teóricamente el mecanismo normal de la evolución de la vida. Pero si un hijo te accidenta, hay una enfermedad grave, se envenena, un suicidio, ahora con toda la violencia que hay, y eso qué cosa produce en nuestras emociones, cómo se pone nuestro corazón, qué sucede en nuestra mente. Ya hay gente que ha encontrado efectos en el cerebro, focos, como los focos de Hammer. Al doctor Hammer se le murió el hijo de un balazo. Él estuvo haciendo una jornada médica en Italia y llevó a su hijo de 19 años y de pronto este joven que estaba en un yate durmiendo recibió un balazo de una bala perdida y la noticia que significó para el doctor Hammer que su hijo murió, una noticia que su hijo recibió un balazo, una noticia muy dolorosa para él y para su esposa. La esposa de Hammer era oncóloga, médico también, y ambos hicieron cáncer, solamente por la muerte súbita de un hijo. Así que eso mereció una serie de estudios que hicieron este par de doctores. Y bueno, estas cosas pueden suceder y suceden en nuestro país. Para eso vamos a hablar con la psicóloga, la doctora Liuba, qué bonito nombre, Liuba Acuña, para que nos oriente cómo superar una situación de estas. Bienvenida, Liuba, bienvenida. Buenos días, doctor. Bueno, cabe resaltar que duelo es de la palabra psicológica de adaptación emocional. Lo importante aquí es que cada persona tiene que hacer duelo. Es importante de que la persona no reprima. Evitar un duelo, se tiene que dar. Claro, tiene que reprimir sus emociones, porque cuando reprimimos más las emociones, el proceso de aceptación es más difícil. Y el proceso de duelo consta de 5 pasos. Primero es la etapa de crisis, cuando la persona recién recibe la noticia, la persona entra, como dice el mismo nombre, en una crisis. Siempre hemos escuchado, no, está en crisis, no, por favor, ayuda. Ya, la etapa de crisis. Luego viene la etapa de la negación, donde la persona dice, quiero que todo sea un sueño, quiero que todo sea una pesadilla, por favor, no. No dan por cierto, ¿no es cierto? Claro. Eso no puede ser. Y escuchas tú a la gente que sobre el cadáver en las calles, que cuando han atropellado, dicen, no puede ser, no es cierto, esto me parece un sueño. Claro. Esa es la reacción normal de nuestro organismo. Así responde nuestro organismo, ¿no? Primero niega aceptar esa crisis. Claro. Esa es la etapa de la negación. Ajá. Luego viene la etapa de la ira y de la depresión, que es normal que la persona exprese sus emociones, que se siente muy triste, empieza a llorar, a sentimientos de culpa, no, que todo es mi culpa, yo debí haberlo cuidado más, yo debí hacer más cosas por esa persona, debí valorarlo más en vida. Entonces se le viene la etapa de la ira y la depresión. Luego de eso ya será más o menos unos procesos de unos 6 meses aproximadamente. Luego viene la etapa de la negociación, que es donde una persona tiene que hacer un compromiso consigo mismo y con las otras personas, por decir, ya, yo he perdido a mi hijo, pero me comprometo a ayudar a otras personas a que puedan superar esta etapa. Y hay gente que a partir de ahí arranca con un programa social, un programa de ayuda humanitaria y hace su vida y comienza a tener un objetivo de vida por ese acontecimiento, ¿no? Que lo marcó profundamente. Claro, es un proceso bastante difícil y de mucho tiempo. En realidad, cada duelo es diferente. Entonces, la persona ahí tiene que hacer como un compromiso. De repente, si es una persona muy religiosa, decir un compromiso con Dios. Dios, yo me comprometo a ayudar a las personas y ahí, si tengo otros hijos, a cuidarlos más. O de repente, si cometí errores, no cometerlo con mis otros hijos, por así decirlo. Y finalmente viene la etapa de la aceptación. Cuando la persona, ¿cómo se dice? Hay una palabra que dice se transforma. Sí. Es como que a raíz de esa experiencia la persona... es un cambio, claro, una resiliencia. Claro, exacto, una palabra resiliente. Ajá. Justamente la palabra resiliente viene de las personas que han pasado por una situación difícil y saben afrontarlo. Como dicen, yo soy una persona resiliente. En realidad todas las personas somos resilientes, pero siempre tienes que pasar por una situación muy difícil, una etapa de crisis, y la has superado, entonces eres una persona resiliente. Entonces viene la aceptación. ¿Y cuánto tiempo se ha medido, doctora, cuánto tiempo uno lleva ese duelo? ¿Cuánto tiempo dura el duelo hasta llegar a la resiliencia, hasta llegar a la aceptación? ¿O hay gente que nunca sale de ese tema y se queda congelado en una
de esas fases? Bueno, cabe resaltar de que hay tipos y tipos, bueno, diferentes tipos de duelo. Hay personas de que, por decir, reciben la ayuda necesaria, están recibiendo ayuda psicológica o de repente tienen apoyo de familiares. Entonces, de repente, eso es un poco más fácil para que pueda aceptarlo. Me acabas de recordar algo. Ajá. ¿Es mejor hablarlo, gritar, contarlo, sacarlo, que guardarlo? ¿Qué recomiendan ustedes? Mejor es expresarlo. Porque, como dicen, si nosotros callamos muchas cosas, el cuerpo va a empezar a hablar por sí solo, vamos a empezar a enfermarnos. Eso es lo que suele pasar. Y justamente la pregunta que venía de que en realidad no hay un tiempo medido de un duelo. En realidad puede ser, depende de la persona. Pueden demorar 8 meses aproximadamente, 1 año o incluso años, por así, en superarlo. Pero depende mucho. Hay gente que se queda congelada y hace daño a su salud, ¿no? Claro, depende mucho la persona y las personas que la están apoyando, porque muy importante es de que es un trabajo de familia. Yo veo que mi mamá ha perdido a un hijo, entonces yo tengo que apoyar a mi mamá. Es un trabajo de toda la familia, tenemos que apoyarlo y no esperar que decir, ¿no? Hay muchas personas que dicen, si necesitas algo, llámame. La persona no está en condición física de llamar, entonces uno tiene que buscar a la persona. Eso, si necesitas algo, llámame, es un saludo a la bandera. Claro, por eso es como que, si necesitas algo. Si ves una persona que está en crisis, ha perdido un ser querido como un hijo, que es una cosa dolorosísima, hay que irse sin que te llamen. Al contrario, si quieres que te vote la persona, pero tú tienes que estar ofreciéndole tu compañía, tus consejos, tu ayuda de alguna manera, la misma soledad en que se encuentra una persona con su dolor, ¿no? Claro, en lo que es psicología, en consulta, trabajamos lo que es la intervención en crisis. Primero, en la intervención en crisis se trabaja lo que son los primeros auxilios psicológicos, que eso es en el momento de la crisis de la persona, cuando se enteró de la noticia. Primero trabajamos los primeros auxilios psicológicos, tratamos de estabilizar a la persona. Luego tratamos de ayudar a la persona de que se exprese sus emociones. Si tiene que llorar, que llore. Si tiene que hablar con alguien o de repente buscar a unas personas conocidas, que lo haga. Luego, y también es muy importante y lo recomiendo, a buscar ayuda psicológica, porque la persona no es tan suficiente preparada o tan fuerte como para afrontar un dolor tan fuerte. Entonces es muy bueno de que la persona busque ayuda, para que pueda, más que todo, no sentirse sola, de que pueda sentirse de que puede salir adelante, puede ser una persona resiliente, y entonces como que en ese proceso va a requerir de mucho apoyo. Lo que me quiere decir, doctora, es que primero que la pérdida de un ser querido va a producir un dolor, y este dolor te va a llevar a un duelo. Y este duelo que hablaba usted, que hay componentes, primero la negación, después la ira. ¿Qué más me decía usted? Es la negación, no, primero es la crisis. Primero la crisis, ¿no? Luego la negación. La crisis es el episodio. El episodio. Luego te niegas a aceptar esa realidad. La negación. ¿Ya? Y luego la ira, estás... La ira o depresión. Y hasta con Dios estás contrariada, que te haya sucedido esa cosa. Claro. Luego te vas a una depresión, te hundes en tu vitalidad, y luego vas a una negociación. ¿Esto es la negociación? La negociación. Entonces, la negociación en cambiar algo para ganar algo, para recuperar algo, y luego ya viene la aceptación. ¿No? Y luego te levantas. Con todo ese consejo vamos a un corte brevísimo y luego vamos a seguir, que está interesantísimo, doctora. 8:48, volvemos. Estoy hablando cómo superar la muerte de un hijo que sucede inesperadamente. Un dolor profundo del alma, del pensamiento. Esto te destruye. Pero ¿cómo salir de eso? Eso es lo que estamos hablando aquí con la doctora Liuba Acuña, psicóloga. Muy bien, volvemos.